Capítulo 14 parte 2. Al notar la lucha del trío, Tabitha y Kirche entraron en acción. Kirche lanzó zarcillos llameantes hacia los imponentes golems, haciéndolos desmoronar y convertirlos en polvo. Tabitha, usando su magia de viento, desprendió los trozos de roca restantes, abriendo el camino para el trío. Sin embargo, tan rápido como abatieron a los golems, Fouquet creó más con la misma rapidez, con su determinación evidente en su implacable ataque. Decididas a enfrentarla, Kirche y Tabitha desviaron su atención hacia Fouquet, usando su magia combinada para intentar distraerla y desorientarla. Mientras tanto, Louise, Arnie y Saito seguían adelante. Mientras Arnie proporcionaba fuego de cobertura, Saito guiaba a Louise a través del torbellino del conflicto, sujetándola firmemente de la mano. Navegar por el campo devastado por la guerra era como navegar por un campo minado, con cada paso crucial y cada giro amenazando la vida. Pero no podían permitirse el lujo de flaquear. Tenían una misión. A medida que se acercaban a la aeronave, Louise empezó a comprender la magnitud de su tarea. La aeronave era enorme, una fortaleza intimidante que se cernía sobre ellos amenazante. Pero el brillo en los ojos de Saito era inquebrantable. La determinación fortalecía su resolución. El ensordecedor rugido de la batalla rodeaba a Louise, Arnie y Saito, con sus corazones latiendo al unísono con la sinfonía percusiva del conflicto. Su visión se llenó de un panorama indómito de caos y destrucción, un espectáculo desmesurado de sangre, acero y magia. Y en medio se alzaba la imponente aeronave, como un castillo inexpugnable flotando en el cielo, irradiando un aura de terror que parecía impregnar todo el campo de batalla. Mientras avanzaban, una realidad desoladora se apoderó de Louise, deteniéndola en seco. «No tenemos forma de subir a la aeronave», dijo, su voz apenas un susurro en el contexto de la batalla en curso. La severidad de sus palabras flotaba pesadamente en el aire, envolviéndolas en un silencio opresivo que ahogaba la cacofonía del campo de batalla que las rodeaba. Pero casi como si sus palabras fueran una llamada, apareció el familiar de Tabitha. El magnífico dragón surcó el aire con una gracia que contradecía su monstruoso tamaño, derribando a sus oponentes mientras se abría paso hacia el trío. Sus escamas azules brillaban bajo el sol del mediodía, creando un espectáculo imponente que contrastaba marcadamente con la espantosa batalla que se desarrollaba abajo. Con un estruendo atronador, el dragón aterrizó ante ellos, la tierra bajo sus garras temblando bajo su colosal peso. Saito, reconociendo la oportunidad que se les presentaba, se giró rápidamente hacia Louise y Arnie. «Vamos adelante», dijo, con la voz llena de renovada esperanza y determinación. Su mirada se mantuvo fija en la aeronave, que ya no era una fortaleza inalcanzable, sino un destino a su alcance. Sin esperar respuesta, Saito se abalanzó sobre el dragón, con cada movimiento que hacía irradiar una determinación contagiosa. Subió a la criatura, moviendo las manos con rapidez y seguridad mientras ayudaba a Louise y Arnie a montar la majestuosa bestia. Sus miradas se cruzaron, y en ese breve instante de contacto, se produjo un entendimiento silencioso. Los desafíos que les aguardaban eran monumentales, y la posibilidad del fracaso acechaba como un espectro inquietante. Pero juntos, lo superarían. Por el futuro de su reino, por quienes creían en ellos, seguirían adelante, fortalecidos por la fuerza que encontraron el uno en el otro. Con renovado vigor, el trío puso la mira en la colosal aeronave. El aire fresco les azotaba el rostro mientras se elevaban hacia la gigantesca aeronave. El viento aullaba en sus oídos, amortiguando los sonidos de la batalla que se desataba abajo. Las poderosas alas del dragón batían rítmicamente, acercándolos cada vez más a su objetivo. La vista era sobrecogedora. Los extensos campos de batalla de Tristane se desvanecían bajo sus pies, el mundo se hacía más pequeño con cada segundo que pasaba. Al acercarse a la aeronave, una silueta monstruosa se alzó desde arriba. Con una mueca cruel y una mirada fría y depredadora en los ojos, el vizconde Wardes descendió sobre ellos a lomos de su propio dragón, una bestia tan feroz y despiadada como su amo. Su apariencia pareció absorber el aire que los rodeaba, reemplazando el cielo antaño liberador por una opresiva cúpula de incertidumbre. El enfrentamiento era inevitable, la tensión era palpable mientras ambas partes se miraban fijamente. Entonces, con un grito de guerra que resonó en el cielo, Wardes espoleó a su dragón hacia adelante. El familiar de Tabitha respondió de la misma manera, sus cuerpos colosales chocando con un rugido ensordecedor que sacudió el aire a su alrededor. La fuerza del impacto arrojó a Louise, Saito y Arnie al suelo, y sus agarres se resbalaron al ser despedidos del dragón. Wardes también fue derribado, con una expresión de sorpresa en su rostro al ser lanzado al aire.
Una sensación de ingravidez los abrumó mientras rodaban por el cielo, mientras el suelo se elevaba a su encuentro en un vertiginoso remolino de colores. Sin embargo, la suerte, al parecer, les estaba de la mano. La enorme aeronave que se encontraba abajo amortiguó su caída, y su sólido casco los atrapó en un bulto brusco. El brusco aterrizaje los dejó sin aliento, pero sobrevivieron. Jadeando, se levantaron, con un sinfín de dolores protestando por el abrupto descenso. Su entorno era un torbellino de actividad. Los tripulantes corrían de un lado a otro, lanzándoles miradas furtivas mientras se apresuraban a sus puestos. A lo lejos, Wardes se recuperaba, con su rostro, habitualmente sereno, contraído en una mueca de dolor. Su dragón y el familiar de Tabitha continuaban su batalla aérea. Sus rugidos resonaban por el casco de la nave. Estaban en la aeronave, pero la batalla estaba lejos de terminar. Superando el dolor, se tranquilizaron, con su determinación fortaleciéndose. Tenían una misión y la cumplirían, sin importar las adversidades. Al unísono, se giraron para enfrentar a Wardes, el desafío inminente que se interponía entre ellos y su objetivo. La siguiente etapa de su batalla había comenzado. El sol se reflejaba en la imponente figura de Arnie mientras se mantenía firme frente al igualmente formidable vizconde Wardes. El sudor les corría por la frente, delatando la tensión de la feroz batalla, pero ninguno de los dos daba señales de rendirse. Mientras tanto, en lo alto, los dragones se retorcían y giraban, su propia batalla reflejaba la que se libraba en la cubierta de la aeronave. «Arnie», gritó Saito, dando un paso adelante, «¿qué hacemos?» Arnie giró levemente la cabeza y su mirada se posó en la bolsa de lona a sus pies. «Toma esto», dijo con una urgencia que hizo que Saito se tensara. «Hay explosivos a distancia dentro. Úsalos para volar esta nave». «Pero», empezó a protestar Saito, pero Arnie lo interrumpió. «No hay tiempo para discusiones», afirmó Arnie, mirando a Saito con severidad, «simplemente hazlo». Saito asintió, se agachó, recogió la bolsa y se la echó al hombro. Miró a Arnie y sus miradas se cruzaron en un silencioso entendimiento. Entonces, sin decir palabra, tomó la mano de Louise y corrieron hacia el interior de la aeronave. Mientras Saito y Louise desaparecían en el interior del barco, Arnie volvió su atención a Wardes. El vizconde lo observaba con una sonrisa cruel en los labios. «Así que», dijo arrastrando las palabras, «ahora solo somos tú y yo». Un rugido resonó en el cielo cuando el dragón de Wardes descendió en picado, con el fuego en sus ojos igualando al de su amo. Con un movimiento rápido, Wardes desenvainó su espada. El acero brilló amenazantemente a la luz del sol. Pero había algo más. Un sutil resplandor lo envolvió, y Arnie se dio cuenta, sobresaltado, de que Wardes se preparaba para usar su magia. Simultáneamente, Arnie sintió una oleada de poder recorriendo sus circuitos. Sus sistemas comenzaron a evaluar la situación al instante, considerando la amenaza combinada de magia y esgrima. Mientras Wardes arremetía, con una combinación letal de magia y espada en mano, Arnie se preparó, listo para responder con fuerza. El choque fue explosivo. La precisión mecánica de Arnie contra el ataque mágicamente mejorado de Wardes. Pero Arnie tenía su propia ventaja. A pesar de la sorprendente velocidad y fuerza de los ataques de Wardes, la fuerza sobrehumana y la precisión calculadora de Arnie se mantuvieron firmes. Su batalla se convirtió en una danza mortal, cada uno intentando obtener la ventaja, y la tensión aumentaba con cada segundo que pasaba. Y así, la batalla continuó, con el resultado en juego. En la nave, en el cielo y en las profundidades del casco de la aeronave, donde Saito y Louise corrían contra reloj, cada momento estaba lleno de una intensidad palpable. Estaba claro. El desenlace de esta guerra aún estaba por decidirse. Los sonidos caóticos de la batalla que se desarrollaba afuera resonaban por los pasillos de acero de la aeronave mientras Saito y Louise corrían por los pasillos en penumbra. Louise no pudo evitar mirar con ansiedad hacia donde habían dejado a Arnie, luchando contra Wardes en un temible enfrentamiento. Saito, empezó, con la voz apenas un susurro. No podemos dejarlo solo, Arnie puede cuidarse solo, la tranquilizó Saito con voz firme. Estará bien. Louise no estaba del todo convencida, pero dejó de lado sus preocupaciones y se concentró en la tarea. Saito ya estaba sacando los explosivos C4 de la bolsa de lona, trabajando con destreza mientras los colocaba en puntos estratégicos de la aeronave. Los pasillos tenuemente iluminados parecían extenderse eternamente, con el eco metálico de sus pasos rebotando en las frías paredes de acero. Reinaba un silencio inquietante. El clamor de la batalla exterior se amortiguaba dentro de la aeronave.
Se sentían como si estuvieran en un mundo completamente diferente. De repente, un soldado de Albion apareció por la esquina. Sus ojos se abrieron de par en par, sorprendido, al ver a Saito y Louise, antes de endurecerse con determinación. Con un grito, se abalanzó sobre ellos, con la espada en alto. Saito reaccionó al instante, atrayendo a Louise hacia sí y alejándola del arco mortal del soldado. Pero fue una fracción de segundo demasiado tarde. El filo de la espada del soldado rozó el brazo de Louise, cortando tela y piel, y un grito agudo escapó de sus labios. La sangre manó de la herida, tiñendo su manga de un rojo oscuro. Pero el soldado no tuvo tiempo de regodearse. Con un movimiento rápido y preciso, Saito levantó su escopeta de palanca y disparó. El soldado se desplomó al suelo con un último grito. «Saito», murmuró Louise, agarrándose el brazo herido. «No pasa nada, Louise», respondió Saito, sacándose un trozo de tela de la ropa. «Solo es un rasguño». Le ató la herida con la venda improvisada, con manos sorprendentemente delicadas. Louise sintió el corazón latirle con fuerza cuando terminó, con las manos demorándose un instante más de lo necesario. Levantó la vista hacia él, encontrando su mirada. «¿Estás listo?», preguntó Saito, volviendo a tomar la bolsa de lona. Louise asintió. «Sí, terminemos esto». Los oscuros pasillos de la aeronave parecían serpentear como un laberinto, sus paredes de acero reverberaban con los ecos de la batalla lejana. Saito y Louise se movían con rapidez y determinación, concentrados en su misión. De vez en cuando, Saito se detenía para colocar otra carga de C4, asegurándose de que estuvieran estratégicamente distribuidas por el interior de la aeronave. Al doblar una esquina, se encontraron con más soldados de Albion, que montaban guardia en un cruce más adelante. Aún no habían visto a Saito ni a Louise. Su atención estaba centrada en la batalla exterior. Aprovechando la sorpresa, Saito se echó al hombro su escopeta de palanca y apuntó rápidamente. Cada gatillo resonaba ensordecedor por el estrecho pasillo. Los soldados caían abatidos antes de que pudieran reaccionar. El silencio que siguió fue ensordecedor, solo interrumpido por el eco de los disparos. Asintiendo con la cabeza a Louise, Saito avanzó, buscando con la vista cualquier otra amenaza mientras colocaba otra carga. Louise la seguía de cerca, con el corazón latiendo con fuerza. La adrenalina que corría por sus venas la impulsaba a seguir adelante, a pesar del dolor persistente de su brazo herido. Observaba a Saito, maravillándose de su precisión infalible y sus rápidos reflejos. Se movía con un propósito, un impulso que la inspiraba. Siguieron adentrándose en la aeronave. Surgieron más soldados, pero Saito los enfrentó a todos con su escopeta. Sus disparos resonaron como truenos dentro de los confines de acero de la nave. En medio del caótico fragor de la batalla exterior, su misión dentro de la aeronave continuó. Una a una, Saito colocó las cargas de C4 con determinación inquebrantable. Mientras tanto, Louise estuvo a su lado, siguiendo sus pasos, haciéndose eco de su determinación. Aun cuando la realidad de su situación se cernía sobre ellos, perseveraron, con su valentía en alto frente a la adversidad. Sus corazones latían al unísono, unidos por un mismo propósito, fortalecidos por su determinación compartida de proteger su mundo del desastre inminente. Los pasillos de la aeronave, que antes resonaban con los sonidos de la batalla, se sumieron en un silencio inquietante a medida que avanzaban, con el aire cargado de anticipación. El escenario estaba listo. Su misión se acercaba a su fin. Sin embargo, su mayor desafío aún estaba por llegar. El acto final de esta audaz aventura aún estaba por desarrollarse. Caminando con cuidado sobre los cuerpos caídos, la TX continuó su investigación clínica del interior de la aeronave. Su objetivo era simple: analizar, comprender y eliminar a los intrusos. Con su cuerpo camuflado bajo la apariencia de un soldado de Albion, era solo una cara más entre la multitud para cualquier humano que pasara. Pero su verdadera naturaleza, una máquina con un propósito singular, permanecía oculta bajo su modesto exterior. Sangre. Gotas carmesí manchaban el frío suelo de acero. La TX se agachó, con la mirada fija en las diminutas manchas de vida que quedaban. Las yemas de sus dedos, cubiertas de piel humana, rozaron las gotas. El residuo cubrió su dedo con una fina capa de un rojo viscoso. Llevándose un dedo a los labios, la TX probó la sangre. Un movimiento rápido y preciso. Una muestra rápida para analizar. Fue un proceso eficiente. Un análisis de ADN se inició instantáneamente en cuanto la sustancia extraña entró en contacto con sus sistemas internos. En cuestión de instantes, los datos fluyeron. Sangre humana, femenina.
Coincidencia con Louise de la Valliere. Pero había más. Anomalías en el código genético, semejanzas que su base de datos interna no podía ignorar. Un resultado inesperado. Una revelación. Compartió el 50% de su código genético con John Connor, el líder de la resistencia humana. El objetivo principal. Fue una revelación que impulsó a la TX a reevaluar su misión actual. Si los datos eran precisos, esta chica no era simplemente otra humana. Era una pieza crucial del rompecabezas, un vínculo con el líder de la resistencia humana. Era la madre de John Connor. Y al darse cuenta de eso, el objetivo de la TX cambió. Los soldados de Albion, la escaramuza exterior, la guerra en curso, todo pasó a un segundo plano. Su nueva prioridad era clara: encontrar a Louise de la Valliere y, a través de ella, eliminar a John Connor. Los sonidos de la batalla resonaban a su alrededor. Los gritos y llantos humanos apenas alcanzaban su mente mecánica. Todo era ruido de fondo, irrelevante para su misión. Ahora solo importaba Louise, la madre de John Connor. Sus sensores localizaron el rastro de sangre, analizando las sutiles manchas y gotitas que se adentraban en la aeronave. La TX se movía con rapidez. Sus pasos calculados resonaban en los pasillos de acero. Estaba a la caza. Su nueva misión le daba un nuevo sentido de propósito a sus movimientos. Mientras la TX atravesaba los laberínticos pasillos de la aeronave, su forma se desvaneció, y su exterior cambió con fluidez del aspecto mundano de un soldado de avión a su verdadero y letal rostro. Una mujer, según los estándares humanos, su semblante desprendía una belleza inquietante e insensible. Su cabello rubio platino le caía sobre los hombros, en marcado contraste con sus fríos ojos azul y hielo, tan desprovistos de humanidad como su endoesqueleto metálico. Simultáneamente, comunicó los datos a su verdadero amo, Skynet. La noticia impactó al sistema superinteligente como una oleada de electrones, alterando sus prioridades programadas. Procesó rápidamente esta inesperada revelación, y el análisis de Adam constituyó un caso irrefutable. Louise de la Valliere no era una mujer común y corriente. Era la progenitora de su némesis, John Connor. Este descubrimiento cambió las prioridades de Skynet. Eliminar a Louise de la Valliere. La directiva resonó en su conciencia artificial, resonando en sus circuitos lógicos como un mantra. Sin importar el costo, sin importar los sacrificios, Louise debía ser eliminada. Ella era la clave de la resistencia humana, la raíz de sus futuras luchas. Su eliminación era ahora su objetivo principal. Obedeciendo, la TX procedió a acechar los pasillos de acero de la aeronave, con sus sentidos depredadores hiperactivados para detectar cualquier señal de su objetivo. Una figura parpadeando en la periferia, el sonido de una respiración entrecortada, el eco de unos pasos por el pasillo. Estaba atenta a todo, una cazadora decidida en pos de su presa. Al mismo tiempo, Skynet transmitió las nuevas directivas al T-1000, otra máquina avanzada que se ocultaba en medio de la batalla fuera de la aeronave. Sus capacidades de mimetismo lo convirtieron en un infiltrado perfecto, integrándose a la perfección en las filas de las fuerzas de Tristan. Al recibir la directiva, se adaptó de inmediato a su nueva misión. Un nuevo objetivo que se superponía a sus instrucciones anteriores: eliminar a Louise de la Valliere. Lo que estaba en juego en la guerra había aumentado considerablemente. Las batallas en el exterior, la guerra en curso contra Albion, todo había pasado a un segundo plano. Las máquinas tenían ahora una nueva prioridad, una misión que prometía alterar significativamente el curso del futuro. La búsqueda de Louise de la Valliere, la madre involuntaria del futuro salvador de la humanidad, había comenzado. El brutal choque de fuerza y magia rugía sobre la aeronave, y los sonidos del combate resonaban contra el casco metálico. El antiguo vizconde de Albion, Wardes, danzaba por el campo de batalla con una combinación de impresionante esgrima y magia destructiva, mientras Arnie respondía con su fuerza sobrehumana y la precisión de una máquina. Era la encarnación del poder puro, aparentemente inafectado por las heridas sufridas, incluso las infligidas por la letal espada de Wardes. Al mismo tiempo, sobre ellos, dos poderosos dragones se enzarzaban en una feroz escaramuza aérea. Escamas chocaban, fuego contra el viento, mientras el dragón de Wardes, una robusta y poderosa bestia de Albion, se zarandeaba contra Silpid, la familiar de Tabitha. Silpid era más pequeña, pero más rápida y ágil. Sus escamas azules brillaban a la luz del sol mientras esquivaba y contraatacaba a partes iguales. Zigzagueó alrededor del dragón de Albion, guiándolo en una vertiginosa persecución aérea, aprovechando su superior velocidad para asestar golpes rápidos y precisos.
De vuelta en la cubierta de la aeronave, la lucha entre Wardes y Arnie estaba llegando a su clímax. El vizconde no podía seguir el ritmo del implacable Terminator. Wardes estaba visiblemente cansado, respiraba entrecortadamente y el sudor que le corría hacía que el pelo se le pegara a la frente. Arnie, en cambio, permanecía tan incansable e imparable como siempre, con su eficiencia mecánica inquebrantable. Con cada segundo que pasaba, Arnie acortaba distancias, extendiendo sus poderosas manos hacia Wardes, listo para asestar el golpe final. Wardes, desesperado, desató una descarga de su magia más poderosa, infundiendo energía en su espada y atacando a Arnie. Sin embargo, fue en vano. El T-800 simplemente atravesó la magia, ignorando sus efectos. Un feroz puñetazo de Arnie arrojó a Wardes al suelo, con la espada escapándose de sus manos. Jadeando, Wardes observó con impotencia cómo la imponente máquina avanzaba hacia él, lista para terminar la batalla. Wardes, a pesar de toda su habilidad con la espada y su magia, no era rival para el implacable Terminator. La cubierta de la aeronave vibró bajo sus pies mientras la mirada de Arnie se clavaba en la figura maltrecha y magullada de Wardes. Wardes estaba en el suelo, jadeando, con su espada abandonada y olvidada a metros de distancia. Los dedos de Arnie se cerraron en un puño, elevándose por encima de su cabeza mientras Wardes, tumbado y derrotado, observaba con ojos cansados y doloridos. «Estás despedido», declaró Arnie, con una escalofriante firmeza impregnando sus palabras. Con un rápido movimiento, su puño se precipitó hacia abajo, golpeando al vizconde con la fatalidad de la muerte. Un crujido espantoso resonó en el aire, y los ojos de Wardes se pusieron vidriosos, su cuerpo se desplomó. Con la vida de Wardes extinguida, Arnie se enderezó, observando el campo de batalla con su mirada roja, precisa como una máquina, tras sus distintivas gafas de sol negras. Una batalla entre dragones rugía en lo alto, sus rugidos y los sonidos de su conflicto resonaban en el cielo. Pero tenía otra tarea que atender, otra responsabilidad que cumplir: proteger a Eloise y Saito. Arnie se giró, su ropa de cuero negro se movía con fluidez al ritmo de sus pasos calculados mientras avanzaba hacia la entrada de la aeronave. Sus ojos buscaban cualquier señal de peligro. Su programación avanzada rastreaba múltiples amenazas y evaluaba innumerables estrategias. El Terminator estaba listo para cualquier cosa que se interpusiera entre él y su misión principal. Mientras navegaba por el interior de la aeronave, la maquinaria zumbaba y vibraba a su alrededor. La nave era un testimonio de la fuerza e innovación de Albion, pero era territorio desconocido para la máquina viajera del tiempo. Sus sistemas se ajustaron, evaluando y adaptándose al nuevo entorno. Cada rincón, cada sombra, escrutaba meticulosamente en busca de peligro potencial. Arnie se movía con rapidez por la nave, observando cada pasillo, cada puerta cerrada. Sus sensores detectaban las señales de calor de innumerables soldados de Albion, pero ninguna coincidía con las señales únicas de Saito y Louise. Estaban en las profundidades de la nave, según le indicaban sus sensores. Se abrió paso implacablemente a través del barco, despachando a los soldados de Albion con la fluidez de un guerrero experimentado. Arnie era una fuerza inquebrantable, impasible ante la emoción, el miedo o la fatiga. Sus pasos resonaban en los silenciosos pasillos, su figura proyectando sombras largas e imponentes sobre las paredes metálicas. El T-800 seguía implacablemente, sin dejarse intimidar por el diseño laberíntico de la aeronave. Se acercaba. Los encontraría. Los protegería. Cueste lo que cueste. El pasillo de la aeronave reverberaba con los lejanos sonidos de la batalla del mundo exterior, acentuados por el siseo y el zumbido de los enormes motores. Pero todo eso quedó relegado a un segundo plano en la mente de Louise mientras colocaba el último bloque de C4, con los dedos temblando de nerviosismo. Saito, exhaló, volviéndose hacia él. Sus miradas se cruzaron, sus miedos y esperanzas compartidas se reflejaron en sus miradas. Habían terminado. Solo les quedaba salir. Sin decir una palabra más, Saito tomó la mano de Louise, con un agarre cálido y firme. Giraron sobre sus talones, corriendo por el pasillo metálico, con el corazón latiendo con una mezcla de adrenalina y miedo. De repente, una figura dobló la esquina frente a ellos. Las luces de las lámparas del techo se reflejaban en su piel, que parecía carne. La TX. Sus ojos brillaban azules. La estructura metálica de su rostro, inmutable y fría. Una siniestra sensación de propósito flotaba en el aire a su alrededor mientras avanzaba hacia ellos. A Saito se le encogió el corazón, pero apretó con más fuerza la mano de Louise. Sacó su escopeta de palanca con la mano libre y la apuntó al TX.
Sus gritos resonaron por el pasillo. «¡Corre, Louise!». Louise sintió como si sus piernas se clavaran en el suelo, con los ojos abiertos y fijos en el Terminator que se acercaba. Su respiración se entrecortó, la sangre en sus venas se congeló al comprender la realidad de la situación. Saito disparó, y el sonido de su escopeta resonó en el estrecho pasillo. Los perdigones impactaron en la TX, pero ella apenas se inmutó. Las balas solo la frenaron un instante. Su rostro palideció al darse cuenta, con el corazón latiendo con fuerza contra su caja torácica. Pero Louise no se movió, el miedo la inmovilizó. Saito la miró con los ojos abiertos por el pánico. No tenía la potencia de fuego suficiente para detener el TX. «Louise», gritó por encima del zumbido en los oídos. Su voz estaba llena de una urgencia desesperada que reflejaba los latidos de su corazón. «Vete. Ahora». De repente, el inquietante silencio del pasillo se rompió al estallar una sección de la pared, revelando la imponente figura del T-800. Con una oleada de poder metálico, Arnie se abalanzó sobre la TX, derribándola. A Louise le dio un vuelco el corazón, sintiendo un gran alivio al ver la figura familiar, aunque intimidante. Mientras el Terminator forcejeaba con el TX, miró por encima del hombro a Louise y Saito, y su voz resonó por encima del ruido de la lucha. «¡Corran!». Louise se quedó paralizada, con la mirada fija entre Arnie y la salida. No quería dejarlo solo con el TX. Pero Saito tiró de su mano con urgencia en la mirada. «Tenemos que irnos», Louise gritó por encima del fragor de la batalla. La intensa mirada de sus ojos la incitó a moverse. Necesitaban escapar, sobrevivir. Arnie podía valerse por sí mismo. Con una última mirada a Arnie, Louise apretó la mano de Saito y salieron corriendo por el pasillo, sus pasos latían al ritmo de sus corazones. De vuelta en el pasillo, Arnie continuó su batalla con el TX. El sonido metálico del metal contra el metal resonó por toda la nave mientras luchaban. Sus golpes eran lo suficientemente potentes como para abollar la estructura de acero. Se estrellaron contra las paredes, lanzando chispas y escombros, y el aire se llenó con el chirrido del metal al romperse. Arnie luchó con una ferocidad implacable, agarrando todo lo que tenía a su alcance, tuberías, cables, trozos de la pared metálica, y usándolos como armas improvisadas contra el TX. Sus gafas de sol reflejaban los brillantes destellos de la escaramuza. Su rostro, una máscara inmutable de determinación. A pesar de su falta de emoción humana, había cierta determinación en sus acciones, testimonio de su misión programada para proteger a Louise. El TX, por otro lado, luchaba con una precisión escalofriante, casi mecánica, cada movimiento calculado y despiadado. Mientras Saito y Louise desaparecían de la vista, la aeronave resonó con los sonidos de la batalla en curso entre las dos máquinas, una danza de tecnología letal que resonaba ominosamente por los pasillos metálicos. Era un recordatorio de las amenazas que aún acechaban entre ellos, cuyos efectos estaban lejos de terminar. Los dos terminadores colisionaron en una danza explosiva de violencia y destrucción mientras Arnie y el TX se atacaban sin descanso. El zumbido metálico de sus puñetazos reverberó por la aeronave, y el suelo bajo sus pies se estremeció con el impacto. El pasillo en el que luchaban era una ruina, sembrada de fragmentos de paneles de pared destrozados y soportes metálicos retorcidos. Arnie, tras tomar la delantera momentáneamente, agarró a la TX por el cuello del uniforme y la estrelló contra un muro cercano. La colisión creó una telaraña de grietas en el acero, polvo y escombros que cayeron sobre ellos. Sin dudarlo, Arnie agarró un tubo de acero grande y desechado que yacía cerca. Con un movimiento rápido, lo blandió contra la TX, golpeándola en el pecho y lanzándola al suelo por el pasillo. El eco hueco del impacto llenó el aire, ahogando brevemente el ruido de la batalla exterior. Sin embargo, el TX se recuperó rápidamente. Antes de que Arnie pudiera asestar otro golpe, se puso de pie y contraatacó con un rápido puñetazo en el pecho. La fuerza del golpe impulsó a Arnie hacia atrás, y la pared a sus espaldas se derrumbó por el impacto. Pero el T-800 no se inmutó. Se apartó de los escombros, con la mirada fija en el TX. Un panel metálico cercano se desprendió de la pared. El TX lo agarró y se abalanzó sobre Arnie. Pero Arnie esquivó su ataque, agarrando el otro extremo del panel y usando su fuerza superior para arrebatárselo. Él respondió con un potente puñetazo, tomándola por sorpresa y estrellándola contra una viga de acero. Su batalla fue un brutal ballet de fuerza y poder, con movimientos tan calculados y precisos como las máquinas que eran. Continuaron su despiadado juego de ataque y contraataque, dejando tras de sí un rastro de destrucción.
Los restos destrozados del interior de la aeronave daban testimonio de su fuerza inhumana, un crudo recordatorio del poder letal que ejercían. En medio del caos, Arnie encontró un momento para mirar atrás, al pasillo. Necesitaba asegurarse de que Louise y Saito estuvieran lo suficientemente lejos. Tenía que mantener el TX lejos de ellos. Su misión era clara. Tenía que protegerlos a toda costa. Con renovada determinación, se giró para encarar al TX, listo para continuar su épico enfrentamiento. Arnie y el TX continuaron su letal danza de destrucción. Sus movimientos, precisos e implacables, pintaban un sombrío panorama de la devastación que eran capaces de causar. Había escombros esparcidos por todas partes. Las consecuencias de su enfrentamiento transformaron el interior de la aeronave en una ruina irreconocible. Las paredes se derrumbaron, las vigas de acero fueron arrancadas y fragmentos de las estructuras internas de la nave quedaron destrozados en el feroz choque. Arnie se abalanzó sobre la TX con un gran trozo de conducto metálico y la golpeó, haciéndola perder el equilibrio. El eco hueco y metálico del impacto resonó por el estrecho pasillo, pero no inmutó a la letal TX. Sin inmutarse, se abalanzó sobre Arnie, contraatacando con un rápido uppercut que lo estrelló contra la pared de acero que tenía detrás. En una rápida sucesión de movimientos, usó su transyector nanotecnológico, incrustándolo en el pecho de Arnie. Un leve zumbido eléctrico llenó el aire mientras las nanomáquinas recorrían los sistemas de Arnie. Su propósito era secuestrar sus funciones y convertirlo en una marioneta bajo el control del transyector. Pero Arnie se defendió. El roble austríaco no era fácil de derribar. Reuniendo todas sus fuerzas, se abalanzó sobre la TX, agarrándola por los hombros y estrellándola contra una ventana cercana. El cristal se hizo añicos con el impacto. El cristal, antes transparente, se convirtió en un vacío irregular que se abría al cielo abierto. Con un último esfuerzo, Arnie empujó la TX a través del agujero. Ella se desprendió de la aeronave, y su figura se hizo más pequeña a medida que la distancia entre ellos aumentaba. Un silencio momentáneo siguió a su partida, un respiro temporal del incesante enfrentamiento de los guerreros máquina. Arnie se desplomó hacia atrás, las secuelas de la pelea y las nanomáquinas invasoras le estaban pasando factura. Podía sentir la presencia alienígena en su interior, los nanobots intentando tomar el control de sus sistemas. Pero luchó contra ella, su programación luchando por defenderse de las nanomáquinas invasoras. En medio del caótico campo de batalla, Saito y Louise emergieron de la enorme aeronave, jadeando con dificultad. Abajo, la guerra continuaba, el campo de batalla era un hervidero de magia, disparos y el terrible estruendo de las máquinas. Sobre ellos, el familiar de Tabitha se enfrascaba en un feroz combate aéreo con el dragón de Wardes. Sus rugidos y chillidos llenaban el aire. Fue en ese momento, en medio de la turbulencia de la batalla, que Louise lo vio. Arnie se tambaleaba hacia ellos por la superficie del barco, con movimientos inestables, la expresión contraída por lo que solo podría describirse como agonía. Una oleada de alivio invadió a Louise, e instintivamente echó a correr hacia él, con el corazón latiéndole con fuerza. Pero Saito la interceptó, la agarró del brazo y la jaló hacia atrás. Espera, le advirtió, con la mirada fija en Arnie. Algo no va bien. Louise se detuvo y se volvió para mirar a Arnie con ojos grandes y aprensivos. Observó cómo seguía acercándose, con movimientos descoordinados y una mueca de forcejeo en el rostro. Fuera, de aquí. Resonó la voz de Arnie, tensa y desesperada. Sus palabras resonaron en el vasto vacío que los rodeaba. El corazón de Louise se encogió de miedo. ¿Qué le estaba pasando? En una dolorosa explicación, Arnie logró pronunciar las palabras. TX, me infectó, transyector nanotecnológico, PU intacta, no puede controlar, otros sistemas. Sus frases eran inconexas, como si cada palabra fuera una lucha monumental. La revelación los golpeó como un puñetazo en el estómago. La aterradora implicación de lo que decía los calaba hondo. Louise apretó los puños a los costados y su respiración se aceleró. Sus ojos, a pesar del torbellino que lo atormentaba, los clavaron en los de ellos. Debo proteger a Louise, jadeó antes de que un escalofrío lo recorriera y sus palabras se alteraran. Debo eliminar a Louise. Su voz era un gruñido bajo, sus rasgos se contorsionaron mientras luchaba visiblemente por controlarse. Louise solo podía observar conmocionada, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho, al comprender la magnitud de la lucha que Arnie estaba librando. Solo podía esperar que él venciera al control que el TX intentaba ejercer sobre él.
La aeronave temblaba bajo ellos mientras el caos de la batalla continuaba. La imponente figura de Arnie se tambaleaba hacia Louise. Cada paso era una mecánica batalla de voluntades. Saito saltó hacia adelante, la desesperación impulsaba sus movimientos mientras se abalanzaba sobre el hombre más grande. Pero Arnie lo apartó sin esfuerzo, con la mirada fija en Louise. Louise se tambaleó hacia atrás, con el miedo brillando en sus ojos. Estaba acorralada, con la espalda golpeando la barandilla de la aeronave. Sin embargo, no gritó ni lloró. En cambio, miró fijamente a Arnie, con voz temblorosa pero firme mientras suplicaba. Arnie, recuerda tu misión. Prometiste protegerme, ¿recuerdas? No quieres matarme. El deseo es irrelevante, soy una máquina. Las palabras carecían de emoción, de la empatía que le había mostrado antes. Era un sombrío recordatorio de la criatura mecánica que realmente era, bajo la fachada humana. Louise tropezó y cayó de espaldas al suelo. Pudo ver la precisión mecánica en sus movimientos mientras levantaba la mano, preparándose para atacar. En ese momento, estuvo segura de que iba a morir. ¡No! El grito de Saito resonó en el aire mientras se ponía de pie de un salto y se lanzaba contra Arnie. Una vez más, Terminator lo derribó como si no pesara nada. Arnie, jadeó Saito, luchando por recuperar el aliento. Si haces esto, fracasarás en tu misión. No podrás protegerla si eres tú quien la lastima. Sus palabras parecieron flotar en el aire, absorbidas por los sonidos de la batalla que los rodeaba. La mano de Arnie descendió, a punto de estrellar a Louise contra el suelo. Ella cerró los ojos, esperando lo inevitable. Pero el golpe nunca llegó. En cambio, el sonido de un golpe sordo resonó a su alrededor. Al abrir los ojos, Louise vio que el puño de Arnie se había clavado en el suelo junto a su cabeza. Su cuerpo se quedó paralizado, rígido e inmóvil. Un instante después, pareció perder la vida. Sus ojos se nublaron al desplomarse hacia adelante. Él, se apagó, susurró Saito, cojeando hacia Louise. Extendió una mano para ayudarla a levantarse, con la mirada fija en el Terminator, ahora inerte. No pudo resistirse al control del TX, así que se detuvo. Se detuvo para protegerte. Louise solo pudo contemplar el cuerpo desplomado de Arnie, con una mezcla de alivio y tristeza que la invadió. La habían salvado, sí, pero ¿a qué precio? Un amigo acababa de sacrificarse por ella, y lo único que podía hacer era observar. De repente, en medio de la conmoción y el alivio, notaron una figura que se elevaba hacia ellos a través del cielo lleno de humo. Saito entrecerró los ojos, distinguiendo la distintiva figura de un caballero grifo de Tristan. Una chispa de esperanza se encendió en su interior. Louise, mira. Llegó la ayuda. Sin embargo, a medida que la figura se acercaba, comenzó a cambiar y transformarse, perdiendo su forma de caballero y convirtiéndose en algo completamente distinto. Era como ver una obra de arte moldeándose a partir de plata líquida, un proceso fascinante y aterrador a la vez. Al aterrizar en la cubierta de la aeronave, su verdadera forma se hizo evidente. Una réplica perfecta de un humano, cuyo cuerpo entero estaba hecho de una extraña sustancia brillante que parecía moverse y cambiar de forma constantemente. Era una figura de la que solo habían oído hablar en sus peores pesadillas. El T-1000. La conmoción los paralizó a ambos por un instante, pero Saito recuperó rápidamente la compostura. Su instinto de supervivencia se activó al sacar su escopeta y apuntar al T-1000. Al apretar el gatillo, la criatura saltó del grifo y aterrizó en la aeronave con un golpe sordo. El disparo de la escopeta reverberó en el aire, pero el T-1000 simplemente lo ignoró. Su cuerpo absorbió el impacto como si fuera líquido, recuperándose al instante. En un abrir y cerrar de ojos, transformó sus brazos en cuchillas afiladas. Saito maldijo en voz baja, recargando su escopeta y mirando a Louise. Parecía aterrorizada, pero se controlaba. «Quédate detrás de mí», le ordenó, colocándose entre el T-1000 y Louise. «Pero, Saito, confía en mí», la interrumpió, sin apartar la vista de la amenaza que se acercaba. Disparó otra ronda, pero como antes, causó poco daño. Mientras el T-1000 avanzaba, Saito se devanó los sesos buscando un plan. Se les acababa el tiempo y el T-1000 se acercaba. Los disparos de Saito resonaban contra el esqueleto metálico de la aeronave. Cada bala impactaba en el T-1000 y causaba ondas en su superficie de metal líquido. A pesar de sus esfuerzos, este seguía avanzando implacablemente, con sus ojos plateados fijos en Louise. Saito sintió una oleada de terror invadir su corazón. Apretó el gatillo una vez más, pero se quedó sin munición.
Justo cuando el T-1000 estaba a punto de impactar, un movimiento repentino les llamó la atención. Desde un costado, un enorme fragmento de escombros se balanceó con una fuerza colosal, impactando contra el T-1000. El impacto fue tan fuerte que el T-1000 salió despedido por los aires, atravesando la aeronave. Louise y Saito observaron conmocionados e incrédulos cómo la figura familiar de Arnie, ahora conectado de nuevo y con sus sistemas reiniciados, se materializaba entre los escombros, con la mano aún agarrando el arma improvisada. Louise soltó un grito de alegría y corrió a abrazar a Arnie. «¿Estás bien?», exclamó, invadida por el alivio. Pero su alivio duró poco. El sonido del metal al chocar atrajo su atención hacia el T-1000. Se había recuperado rápidamente del ataque y se estaba recomponiendo rápidamente, ahora a toda velocidad hacia ellos. Arnie se colocó rápidamente frente a Louise y Saito, y su mirada de acero se cruzó con la del T-1000. Al alcanzar la distancia de impacto, Arnie blandió su arma improvisada una vez más, pillándolo desprevenido. Lo envió rodando hacia atrás, pero se levantó rápidamente. Arnie se enfrentó al T-1000, listo para otro duelo épico. Durante todo el conflicto, Saito permaneció cerca, con los dedos torpes mientras recargaba su escopeta. Sabía que la verdadera pelea apenas comenzaba. De repente, el familiar de Tabitha apareció en el cielo, elevándose majestuosamente sobre la aeronave. La forma derrotada del dragón de guardes cayó del cielo. Con un preciso y poderoso movimiento de cola, impactó al T-1000, enviándolo por los aires hacia el suelo. La visión fue suficiente para aturdir momentáneamente a Arnie, Louise y Saito, pero se recuperaron rápidamente y aprovecharon la oportunidad para saltar sobre el familiar, su única vía de escape. Mientras el dragón comenzaba a elevarse, alejándolos de la aeronave condenada, Saito buscó frenéticamente el detonador remoto. Su corazón se desplomó al darse cuenta de que el dispositivo estaba dañado. Los botones estaban agrietados y no respondían a su toque. La visión de numerosos dragones de Albion, cada uno con un caballero de brillante armadura, acercándose en formación, reavivó el miedo en sus corazones. Con los explosivos prácticamente inutilizados y un ejército persiguiéndolos, la situación parecía desesperada. Louise, sin embargo, no iba a permitir que terminara así. Con el corazón latiéndole con fuerza, Louise sacó su varita de la funda. Estaba desesperada, la adrenalina que corría por sus venas la estaba llevando al límite. Su voz tembló al comenzar a cantar. Las palabras de un hechizo que nunca había oído ni leído fluían de sus labios como guiadas por una fuerza desconocida. Un hechizo de desesperación, alimentado por una profunda voluntad de sobrevivir y proteger. Una luz cegadora surgió de su varita, extendiéndose y envolviéndolo todo. Los dragones de Albion, los caballeros que los montaban y la propia aeronave. La luz era tan intensa que Saito tuvo que protegerse los ojos. El mundo a su alrededor quedó momentáneamente reducido a un vacío blanco puro. Cuando abrió los ojos, la aeronave se desmoronaba, distorsionada y destrozada. Los dragones de Albion que los perseguían habían desaparecido. El cielo estaba despejado. Solo quedaban las ruinas humeantes de la aeronave cayendo a tierra. El hechizo que Louise había lanzado era más poderoso que cualquier cosa que la hubieran visto hacer antes. El cuerpo de Louise se desplomó, y se habría caído del dragón de no ser por los rápidos reflejos de Saito. La abrazó, con el cuerpo flácido e inconsciente por el esfuerzo. «Louise», gritó, pero no hubo respuesta. La victoria, al parecer, había tenido un alto precio. Saito solo pudo abrazar a Louise. La imagen de la aeronave cayendo le servía de duro recordatorio de la batalla que acababan de sobrevivir. La batalla estaba preparada, el vasto campo de batalla asolado por la devastación causada por los enormes golems de tierra. Fouquet, una maga astuta y malévola, había desatado su poderosa magia, moldeando y controlando a sus imponentes soldados de tierra. Contra esta formidable fuerza se alzaban tres camaradas improbables. Tabitha, una prodigio de la magia. Kirche, una maga ardiente y apasionada. Y Agnes, una experimentada guerrera equipada con un moderno rifle de asalto, un marcado contraste con la embestida mágica. Fouquet, riendo de alegría, alzó su bastón, lo que provocó que varios golems más surgieran de la tierra, elevándose amenazantes sobre el trío. La tierra retumbó bajo sus pies, enviando ondas de choque que casi los desequilibran. Kirche, inflexible, lanzó una ráfaga de llamas, su magia de fuego crepitó en el aire frío, quemando al golem más cercano y convirtiéndolo en un montón desmoronado de cenizas y escombros. Tabitha, con los ojos brillantes de determinación, conjuró una ráfaga de viento que atrapó a otro golem, arremolinándolo y destruyéndolo.
Simultáneamente, manipuló un chorro de agua que se disparó hacia otro golem, convirtiendo su duro exterior en aguanieve. En medio de esta avalancha elemental, el rifle de Agnes rugió, y el agudo chasquido de los disparos acentuó el zumbido de la magia en el aire. Bala tras bala dio en el blanco, desintegrando a los golems y dando a los magos las oportunidades que necesitaban para explotar sus debilidades. Con cada hechizo lanzado y cada bala disparada, el trío luchó con valentía. Complementaban sus ataques, trabajando en sincronía como una máquina bien engrasada. La magia de fuego de Kirche debilitaba a un golem, las balas de Agnes fracturaban su superficie, ahora frágil, y la magia de viento de Tabitha asestaba el golpe final, destrozándolo. Sus esfuerzos combinados comenzaron a reducir drásticamente el ejército de Fouquet. Aún así, Fouquet no se desanimó. Rió, con un brillo perverso en los ojos, mientras lanzaba oleada tras oleada de sus colosos de tierra. Sin embargo, con el paso del tiempo, se hizo evidente que sus golems se movían más lento y sus formas eran menos estables. El ataque incesante estaba empezando a agotar incluso sus vastas reservas de magia. Al ver esto, Tabitha realizó una maniobra audaz. Conjuró un torbellino, cuyos vientos huracanados azotaron el campo de batalla y azotaron a Fouquet. Desorientada, Fouquet fue incapaz de controlar su magia, y sus golems flaquearon. En ese momento de vulnerabilidad, Agnes disparó, desprendiéndose del bastón de Fouquet. Con el control perdido, los golems restantes se derrumbaron. El campo de batalla quedó en silencio, salvo por la respiración agitada de los combatientes exhaustos. En el caos y el fragor de la batalla, una repentina y brillante luz blanca estalló en el cielo. Su resplandor incandescente eclipsó las llamas del campo de batalla. El trío se detuvo, abriendo mucho los ojos al ver la luz cegadora consumirlos. Al disiparse, vieron la monstruosa silueta de la aeronave, dañada sin posibilidad de reparación, comenzando a escorar y descender en una aterradora espiral mortal. El campo de batalla se sumió en un silencio inquietante. Los soldados de Albion, al ver su poderosa máquina de guerra flaquear y fracasar, soltaron sus armas, con el rostro destrozado por el horror y la incredulidad. La devastadora visión minó su voluntad de continuar la lucha, y uno a uno, dieron media vuelta y se retiraron. Mientras tanto, Fouquet, siempre oportunista, aprovechó la oportunidad para escapar en medio del caos. Al aquietarse el polvo, Tabitha, Kirche y Agnes se encontraron solas en el campo de batalla. La ausencia del mago fugitivo fue un trago amargo. Tabitha entonces notó a su familiar, el dragón, surcando el cielo. Su llegada trajo consigo una sensación de alivio y temor. Alivio porque significaba que Saito, Louise y Arnie habían escapado de la aeronave condenada. Temor porque significaba el final de una misión difícil y el comienzo de un desenlace incierto. «Aquí, Silpid», gritó Tabitha, con su voz, habitualmente estoica, resonando con fuerza tras la batalla. El dragón, Silpid, descendió con gracia, aterrizando en el campo de batalla abrasado con un golpe sordo. Al plegar sus alas, reveló a sus pasajeros. Arnie, con las huellas de una lucha brutal, y Saito, quien acunaba a una Louise inconsciente. La visión del cuerpo inconsciente de Louise provocó una reacción inmediata en el trío. Kirche jadeó, llevándose una mano a la boca, y Agnes, a pesar de su compostura militar, hizo una mueca. Saito, con el rostro marcado por la fatiga y la preocupación, se volvió hacia ellos. Usó un hechizo, comenzó con voz ronca, algo poderoso. Nos salvó, pero la dejó exhausta. Llévala con un sanador, rápido, ordenó Agnes, cambiando al instante a su modo comandante. La urgencia en su voz subrayaba la gravedad de la situación. De repente, entre el caótico remolino de polvo y humo, el inconfundible sonido de cascos se abrió paso entre el ruido, acercándose gradualmente hasta que emergió la figura de un jinete. La reina Enriqueta cabalgaba con majestuosa gracia, con su armadura reluciendo bajo la luz moribunda del día. Al llegar al lugar, su mirada se posó en Louise, inconsciente, acunada en los brazos de Saito. Sus ojos se abrieron de par en par, conmocionada, y un grito de alarma escapó de sus labios. Louise desmontó con rápida elegancia, y la preocupación abrumó su regia compostura. Al ver su angustia, Arnie dio un paso adelante, su cuerpo maltrecho se alzaba sobre la pequeña reina. Está ilesa, la tranquilizó con su característico tono monótono. Se agotó usando magia. Está inconsciente, pero se recuperará. Henrietta respiró aliviada, sin apartar la mirada del rostro pálido de su amiga de la infancia. La tensión desapareció visiblemente de su cuerpo al extender la mano enguantada, apartando con suavidad un mechón de cabello del rostro de Louise. Entonces dirigió su atención al campo de batalla.
Las figuras en retirada de las fuerzas de Albión eran un borrón lejano en el horizonte. La visión de sus enemigos huyendo era un testimonio de su victoria, un triunfo significativo en la guerra en curso. En ese momento, una ovación se elevó entre las fuerzas de Tristan. Los soldados vitorearon, sus gritos de júbilo resonaron por todo el campo, una catarsis de los horrores de la batalla del día. Su júbilo era contagioso, se extendió entre las filas y disipó el ánimo sombrío que los había dominado. Henrietta, aún de pie con Arnie, Saito y su amiga inconsciente, alzó la vista hacia los jubilosos soldados. Una leve sonrisa adornó sus labios mientras murmuraba: por nuestro reino, por nuestro pueblo y por nuestro futuro, gracias, Louise. El día era suyo, un rayo de esperanza en el sombrío telón de fondo de la guerra. Entre los vítores de los soldados y las palabras de gratitud de la reina, un rayo de esperanza brilló en los corazones cansados de los compañeros. Su lucha no había terminado, pero habían ganado este día. Y por ahora, eso era suficiente.